¿Qué es la ciencia? Introducción. El hombre trata de entender el mundo y dominarlo. El hombre construye un mundo artificial conceptual, la ciencia. La hace por medio de la investigación científica. La ciencia es la estrella más deslumbrante de la cultura. Cuando se usa para adaptarla a las necesidades y sueños, se vuelve tecnología. Ciencia formal y ciencia fáctica. No todas las ciencias son objetivas. La lógica y la matemática no hablan del mundo real, sino que tratan con entes ideales, números y conceptos que solo están en nuestro cerebro. Sin embargo, la lógica y las matemáticas sí apoyan el trabajo de las demás ciencias. Las matemáticas y la lógica son ciencias formales. Sus entes son formas donde verter contenido fáctico y empírico. Se puede hacer correspondencia entre ellos y la realidad. Hay ciencias formales o ideales y ciencias fácticas o materiales. Las primeras tratan de relaciones entre signos y las segundas de sucesos y procesos. El método de prueba de sus enunciados en unas es la lógica y en las otras la observación y el experimento. En las ciencias formales, que son deductivas, la experiencia solo se usa para construir axiomas o puntos de partida. A partir de ahí se busca la coherencia del enunciado con un sistema previo aceptado. La verdad no es absoluta, sino relativa a este sistema. En las ciencias fácticas, la coherencia con axiomas es necesaria, pero insuficiente. Se necesita la verificabilidad en la experiencia. La experiencia no dice que esa única hipótesis sea la adecuada. En un futuro puede llegar a una mejor. Las formales demuestran o prueban, las fácticas confirman o desconfirman hipótesis temporales. Los científicos buscan acumular casos confirmatorios de sus hipótesis, pero, aún más importante, buscan un caso donde no se cumpla dicha hipótesis, porque éste tiene más peso que 1000 casos confirmatorios. Las ciencias formales son estables y rigurosas, las fácticas defectuosas y perceptibles, el mundo inagotable y el hombre inacabable. Las ciencias fácticas son racionales y objetivas. Racional es A. Constituido por conceptos y juicios y no por imágenes o sensaciones. B. Las ideas pueden combinarse bajo un sistema lógico para producir nuevas ideas. C. Las ideas no se acumulan, se ordenan en sistemas de ideas, teorías. Que sea objetiva significa A. Que concuerda con su objeto y busca saber la verdad. B. Adapta las ideas a los hechos con la observación y el experimento, ambos controlables y reproducibles. Inventario de las principales características de la ciencia fáctica. El conocimiento científico es fáctico. Trata los hechos como son y no los poetiza o vende. Los datos empíricos, algunos son numéricos y se disponen en tablas buscando constantes y relacionándolos con otros para formar teorías. En el análisis, el científico perturba inevitablemente la realidad y la cambia, pero dicho cambio es consciente y no arbitrario. El conocimiento científico trasciende los hechos. Mientras el sentido común se atiene a los hechos aislados, la ciencia descarta hechos, selecciona los que considera más importantes, los reproduce y crea nuevos. Se basan en el conocimiento y juicio colectivos y en la teoría ya conocida y aceptada. No solo clasifican hechos, sino que los explican por medio de hipótesis, además de inventar conceptos para referirse a cosas, relaciones o cualidades. Desconfían de los postulados coincidenciales. La discrepancia entre la predicción teórica y el hallazgo empírico es un estímulo para descubrir cosas nuevas. Los hechos deben tratarse teóricamente. La ciencia es analítica. Trata de descomponer los problemas u objetos de estudio en sus componentes y su interrelación. Aunque sus problemas son parciales, los alcances son amplios y generales. La investigación científica es especializada. Depende del asunto y tiene multitud de técnicas. La división de ciencias naturales del espíritu, racionales, experienciales y deductivas e inductivas es cerrado. A pesar de la especialización, han surgido campos interdisciplinares. El conocimiento científico es claro y preciso. Se revela contra la nebulosidad del sentido común. La precisión se obtiene. A. Los problemas se formulan de manera clara. B.
Las nociones corrientes son complicadas, purificadas, rechazadas e incluidas en teorías. C. Sus conceptos son definidos, pero no arbitrariamente. Se elige un elemento, grupo de elementos, relación de elementos o cualidad para ponerle nombre, siempre y cuando sea necesario y útil. El resto del discurso debe tomar en cuenta los conceptos y serles útiles. D. La ciencia crea lenguajes artificiales inventando símbolos. Estos tendrán un significado en un contexto y podrán ser combinados en sistemas complejos. E. La ciencia busca registrar y medir los datos en tablas, números y figuras y resumirlos en fórmulas matemáticas, pero esto no es indispensable para que el conocimiento sea científico. Uso de conceptos y métodos no cuantitativos. El conocimiento científico es comunicable, informativo y público, no privado ni confuso. Puede ser confuso en su desarrollo, pero no en su presentación final. La claridad facilita también la confirmación o refutación. El secreto es enemigo, pues estanca al prohibir la replicación internacional. El conocimiento científico es verificable por medio de la experimentación y la observación. La experimentación es más exhaustiva que la observación, pero es multiinterpretable y no todas las ciencias pueden experimentar. La astronomía ha alcanzado gran exactitud solo con observación. Las técnicas de verificación evolucionan en el curso del tiempo, pero siempre consisten en poner a prueba consecuencias de hipótesis. La investigación científica es metódica, no es tantear a ciegas, se sabe lo que se busca, no se excluye al azar, se calcula y, por el contrario, se utiliza para hacer que una muestra sea uniforme y para evitar preferencias inconscientes en la elección de sus miembros. La investigación trabaja sobre métodos que han sido eficaces en el pasado, pero que son perfectibles y que van mejorando con el tiempo, siendo analizados por las matemáticas y la filosofía. Una regla es que las variables sospechosas de ser relevantes deben variarse una a la vez. El conocimiento científico es sistemático. Cada área de una ciencia está formada por teorías, hipótesis o grupos de ideas lógicamente conectados entre sí. No es una serie de ideas inconexas. Cualquier cambio en una sola teoría o hipótesis cambia por completo el significado del grupo. El carácter matemático de la ciencia la hace racional, y la racionalidad permite que el avance se dé tanto por acumulación progresiva de resultados como por revoluciones. Las revoluciones suponen cambios enteros de principios, axiomas o teorías por otros. Esto se da por el descubrimiento de nuevos hechos. El conocimiento científico es general, clasifica hechos individuales en esquemas o estructuras teóricas. La ciencia ignora el hecho aislado. El científico busca las características comunes a muchos individuos que son únicos en otros aspectos. Persigue la esencia de las cosas. El conocimiento científico es legal, busca leyes y las aplica, extrae el contenido fluido de la realidad, las pautas generales y variables que se repiten y que muestran la estructura de las cosas. Los enunciados de leyes se organizan en una estructura jerárquica o de niveles. Hay leyes que pueden deducirse de otras más generales. La ciencia no puede ser exclusivamente matemática, se deben usar todas las herramientas numéricas y conceptuales para abordar el conocimiento y no menoscabar la posibilidad de que se descubran nuevas formas radicalmente distintas en el futuro. La ciencia no es solo el registro de los hechos, se deben tejer hipótesis para luego comprobarlas, ese es el núcleo. La ciencia es explicativa, no se limita a explicar el cómo, sino que busca el por qué las cosas ocurren de esta manera y no de otra. Las preguntas relacionadas con hechos singulares se deducen a partir de leyes y principios más amplios. Se creía antes que la única explicación necesaria era la causal, pero las leyes causales solo son un tipo de leyes científicas. Hay otras, morfológicas, cinemáticas, dinámicas, de composición, de conservación, de asociación, de tendencias globales, dialécticas, teleológicas, etc. Hay errores y verdades parciales, aproximaciones buenas y malas. El conocimiento científico es predictivo, es la base de la verificación de las hipótesis, pero también permite saber cómo pudo ser el pasado y el futuro y cambiar el curso de los acontecimientos.
La predicción es más perfectible que certera. Una profecía o adivinación en política podrá ser más efectiva que la predicción científica, puesto que puede basarse en el empirismo, pero no aporta el conocimiento científico, mientras que la predicción sí, aunque falle, porque obliga a aprender, considerar más variables y perfeccionar. Una predicción puede fallar por inexactitud en los enunciados de las leyes, por falta de información o por un error de cálculo lógico o matemático. La ciencia es abierta. Si una hipótesis no es refutable en principio, no pertenece a la ciencia. No hay axiomas absolutos en la ciencia. Hasta los postulados más firmes pueden ser reemplazados en un futuro. Nada impide que lleguen nuevas situaciones o información que cambie lo que consideramos cierto. La ciencia no es un sistema cerrado y dogmático, porque es perfectible y puede progresar. Sin embargo, sí es cerrado metodológicamente. El requisito de la verificación es definitivo. La ciencia es útil. Cuando se dispone de conocimiento adecuado de las cosas, se les puede manipular con eficacia. La ciencia es proveedora de métodos para hacer el bien y el mal. A pesar de no proponerse el obtener resultados que sirvan en la práctica, inevitablemente la investigación los da tarde o temprano. Los técnicos son los encargados de que el saber científico sea usado en la práctica, desarrollando nueva tecnología, y los políticos de que dicha tecnología sea usada para el bien común. La técnica antes de la ciencia era un grupo de recetas que funcionaban bien en la práctica, aunque no se entendiera el porqué y qué sistema había tras ella. La técnica moderna es esa ciencia aplicada. Pero la tecnología es más que ciencia aplicada. En ella se estudian campos muy específicos buscando la solución de problemas prácticos muy específicos, cosa que no hay en la ciencia. Además, contiene principios empíricos anteriores al método científico, pero que ahora caben dentro de este. La continuación de la civilización depende del ciclo del conocimiento. La tecnología necesita de la ciencia para su quehacer y la ciencia del equipo desarrollado y el estímulo creado por la tecnología. La ciencia es útil porque construye concepciones del mundo, acostumbra a las personas a adoptar una mentalidad de autoanálisis de todas sus afirmaciones y un modo de argumentar correcto, proporciona contenido y engendra nuevos rompecabezas filosóficos y ayuda a remodelar la sociedad y domar la naturaleza. ¿Cuál es el método de la ciencia? Primero, la ciencia, conocimiento verificable. Boccaccio, en su biografía de Dante, dio más importancia a una definición de poesía por sobre otras aludiendo al gusto. De esta forma, demostraba confundir el valor estético, la sensibilidad, con el nociológico, la razón. Hume también cayó en esta confusión, al afirmar que cuando prefería una serie de argumentos por encima de otros, lo hacía basado en sus sentimientos y en cuál de estas series lo golpeaba más fuerte. Sumado a esto está el argumento de autoridad, pensar que la veracidad de un enunciado se consigue viendo si es igual a lo que expone un texto o un maestro con gran prestigio. La mayoría de personas y muchos filósofos todavía piensan así. Dogma es una afirmación no comprobada que huye de ser sometida a prueba alegando que es verdadera, siempre lo ha sido y debe tomarse tal cual. Está la opinión de los intuicionistas e irracionalistas como Aristóteles, que pensaba que el conocimiento científico proviene de la intuición y del estado aparente y a simple vista de las cosas, sin un examen más profundo, y de los racionalistas ingenuos como Descartes, que asumen que hay verdades tan evidentes que no solo no necesitan ser estudiadas para comprobarlas, sino que además deben ser la piedra base de otras verdades. En el caso de Nietzsche y otros pragmatistas afirman que la verdad se elige por conveniencia y que lo verdadero no es un fin, sino un medio para alcanzar utilidades y comodidades en la vida. Lo que se obtiene de las formas de pensar anteriores podrá ser creencia u opinión, pero no conocimiento científico. Este puede ser desagradable, puede contradecir a los clásicos, puede ir en contra de lo intuitivo y el sentido común, y puede ser conveniente para algunos y no para otros o incluso para nadie. Lo que caracteriza al conocimiento científico es su verificabilidad, es decir, ser susceptible de ser confirmado o desconfirmado. 2. Veracidad y verificabilidad. No se pretende que el conocimiento científico sea verdadero, con frecuencia lo es y trata de serlo cada vez más, pero su principal característica es que sea verificable, se trata del método.
Muchas veces los científicos acuden al texto y a un atenuado argumento de autoridad para sostener afirmaciones. Lo hacen cuando usan los datos encontrados por otros investigadores. Es inevitable, pues la ciencia hoy en día es una empresa social. Sin embargo, estos datos no son tomados como infalibles. Por el contrario, son provisionales y se supone que siempre fueron conseguidos siguiendo el método científico, de modo que son reproducibles. Las afirmaciones se comprueban al enfrentarlas con otros enunciados. El enunciado confirmatorio o desconfirmatorio será el verificand y la proposición el verificandum. Si la proposición es fáctica, dependerá de experiencias observables y perceptibles. El investigador puede profundizar en experiencias no observables o que escapan a la percepción humana, pero debe explicar qué experiencias sí observadas infieren o están conectadas con aquellas. Si la proposición es formal y se refiere al comportamiento de signos, en vez de experiencias se estudiarán los axiomas o reglas. Esta área solo necesita del cerebro humano para ser resuelta, mientras que la anterior requiere además de percibir el mundo exterior. 3. Las proposiciones generales verificables, hipótesis científicas. El epistemólogo o metacientífico concibe las proposiciones verificables, su formulación, la forma en que se verifican y los contextos donde se dan por verdaderas, nuevos problemas. ¿De qué manera se hacen estas cosas? Hay afirmaciones que no se pueden probar, porque no son ni verdaderas ni falsas, son sobrenaturales o son imposibles de analizar desde la matemática y la lógica. Por ejemplo, afirmar que América está al oeste de Europa es imposible porque es cuestión de nombres y de percepción, ambas construcciones humanas intrasubjetivas o sociales. Existen proposiciones singulares, este trozo de hierro está caliente, particulares o existenciales, algunos trozos de hierro están calientes, universales, todos los trozos de hierro están calientes, y enunciados de leyes, todos los metales se dilatan con el calor. Las proposiciones singulares y particulares algunas veces se pueden verificar inmediatamente, con la ayuda de los sentidos o de instrumentos que los amplifiquen, pero otras veces necesitan cálculos matemáticos complejos. Ahora se sabe que la ciencia incluye una buena dosis de hipótesis verificables, incluso más que hechos. Algunos opinan que incluso las hipótesis ya verificadas una gran cantidad de veces deberían seguir siendo llamadas hipótesis, pues se han comprobado un número finito de veces. No hay enunciados fácticos generales perfectos. 4. El método científico, ars inveniendi. Existe un método para encontrar con facilidad hipótesis probablemente verdaderas. Muchos han soñado con descubrir el método del descubrimiento, pero tal arte no ha sido inventada nunca y se duda mucho de que lo sea alguna vez. A este santo grial se lo ha llamado ars inveniendi. Solo las ciencias formales se salvan de la incertidumbre. Los científicos no se comportan de manera rígida y leal ante el método, como opinaban Bacon y Descartes, ni de forma errática y como si hubieran tantos métodos científicos como hombres de ciencia, en opinión de Brisman. Sí existen pautas que la mayoría siguen o que son similares para plantear problemas y formular hipótesis. Hay muchas maneras de sugerir hipótesis, ya que estas son inventadas para explicar la realidad y no al revés. A pesar de esto, sí hay unas recomendaciones que facilitan la formulación: el sistemático reordenamiento de los datos, la supresión imaginaria de factores con el fin de descubrir las variables relevantes, el cambio de representación en busca de analogías útiles, etc. A veces las hipótesis se extraen por inducción, se generaliza a partir de casos particulares, otras veces se dan por analogía o analogía matemática, también inspiradas por consideraciones filosóficas, etc. Técnica de planteo y comprobación. Estudio de la génesis de las hipótesis puede estudiarse desde varios niveles, como el lógico, el psicológico. Estudiar al relámpago mental que se da en la gestación de una hipótesis y también los impulsos o inhibiciones en el trabajo en equipo. El sociológico, por qué unos ambientes socioculturales dan cierto tipo de hipótesis y otros otro tipo. Y el metodológico, que no se interesa en el nacimiento de las hipótesis, sino en la formulación de los problemas y en los métodos para resolverlos y comprobar. 6. El método experimental. Para que haya método experimental tiene que poderse modificar controladamente varios factores que interactúan con el objeto de estudio. No es necesario el experimento en términos estrictos para que haya método experimental. La astronomía no experimenta con los cuerpos celestes, pero usa el método experimental.
Adams y Le Verrier descubrieron el planeta Neptuno por una discrepancia entre los datos observados, los hechos, las órbitas reales y los datos calculados. No era cosa de explicar lo que perciben los sentidos. Lo difícil no es probar hechos singulares, sino hechos generales, clases de hechos. Esto porque no existen hechos generales, todo lo que hay es singulares. La hipótesis de Adam y Le Verrier era general, porque suponía que el planeta había existido desde hacía mucho tiempo. Para estudiar a un objeto y probar hipótesis sobre este, se debe tomar una muestra lo suficientemente grande, pues no existe un espécimen general, ni tampoco se puede estudiar a todos los objetos de la misma clase que existen. Se deben observar singulares en busca de elementos de prueba universales. Se deben formular preguntas precisas y aclararse a qué nos referimos exactamente con los conceptos que nombramos. Se debe elegir la técnica experimental y también la forma de recoger y ordenar datos. La muestra debe ser lo suficientemente grande y variada, cuidadosamente escogida, para que represente la población total. El resultado debe conseguirse después de procesar los datos estadísticamente. Se parte de una hipótesis o enunciado universal y se llega a un resultado probabilista, donde un porcentaje de la muestra es X, mientras que otro no. No existen respuestas definitivas y ello simplemente porque no existen preguntas finales. 7. Modelos teóricos. Todas las ciencias elaboran sus propias técnicas de verificación. Estas técnicas de verificación no son un fin, sino un medio perteneciente a una etapa del método experimental, que es el método científico aplicado a las ciencias fácticas. La descripción de hechos singulares o incluso de una clase de hechos de forma estadística no es distintiva de la ciencia moderna. La ciencia moderna crea modelos conceptuales de los hechos, hace teorías, principios y leyes con los que conectan y relacionan hechos dentro de un sistema, para explicar y predecir hechos de una misma clase. Para confirmar una hipótesis que afirme que hay una relación entre dos hechos se deben poner a prueba para ver si dicha conexión existe y, si es así, elaborar un modelo teórico de cómo y por qué están relacionados. Este método debe ser compatible con modelos y conocimientos establecidos firmemente en la actualidad y aceptados y reproducidos por la mayoría de científicos del campo en cuestión. También debe ser probado con diversas técnicas de comprobación que modifiquen elementos o variables para afectar intencionada y controladamente los hechos. 8. ¿En qué se apoya una hipótesis científica? Soportes científicos. Cuanto más hechos confirmen una hipótesis, más hechos esta explica y más predicciones permita hacer, más se creerá en ella. Todos estos constituyen el soporte empírico de las hipótesis fácticas. Cuanto más concuerde la hipótesis con un saber o teoría previos firmemente establecidos, más se creerá en ella. Este es el soporte racional de las hipótesis fácticas. Soportes extracientíficos. Está el soporte psicológico, que influye en las hipótesis que se eligen y en el valor que se les asigna. Es de carácter personal y social. El soporte cultural consiste en favorecer unas hipótesis porque concuerdan con nuestra visión del mundo o el paradigma dominante en nuestra cultura, y a rechazar o restar valor a las suposiciones que lo contradicen. Los soportes científicos son objetivos e influyen en la comprobación, pueden controlarse, mientras que los extracientíficos son individuales y subjetivos y no contribuyen en la etapa de la prueba. 9. La ciencia, técnica y arte. Aunque la ciencia tiene leyes, estas no son pocas ni están bien definidas y tampoco son infalibles. Son muchas, variadas, complejas y con cierto nivel de eficacia. Se debe desconfiar de la ciencia y sobre todo de la actual, pero no se debe descuidar ni pasar por alto ninguna corriente, porque cualquier idea o testimonio podría ser fructífero. Si por arte se entiende labor que implica una serie de procederes indefinidos donde media siempre el juicio personal, entonces todas las disciplinas son artes, hasta la física y las matemáticas. La ciencia debe ser comunicable para ser ciencia, refiriéndonos a los resultados de la investigación. El método científico se aprende y domina investigando más que leyendo sobre él. 10. La pauta de la investigación científica. El método científico, a grandes rasgos, es este. 1. Planteo del problema. Reconocimiento de los hechos. Descubrimiento del problema o laguna de ignorancia dentro del campo de saber. Formulación de una pregunta problemática clara, precisa y que sea el núcleo de este. 2. Construcción de un modelo teórico. Selección de los factores o variables pertinentes. Invención de las hipótesis y de posibles conexiones entre variables. Traducción matemática de las hipótesis. 3. Deducción de consecuencias particulares. Búsqueda de soportes racionales, conocimientos previos y externos a la investigación sobre el tema en el mismo campo o en otro. Búsqueda de soportes empíricos, predicciones y datos verificados y revisando las técnicas de verificación. 4. Pruebas de las hipótesis. Diseño de la prueba, observaciones, mediciones y experimentos, ejecución de la prueba y recolección de datos, clasificación, análisis y evaluación de los datos, interpretación de los datos comparados con el modelo teórico. 5. Introducción a las conclusiones en la teoría, comparación de las conclusiones con las predicciones, reajuste del modelo, corrección o incluso reemplazo. Si el modelo ha sido desconfirmado, búsqueda de errores en la teoría o comprobación. Si ha sido confirmado, ideación de extensiones del estudio y posibles consecuencias en otros trabajos o áreas. 11. Extensibilidad del método científico.
La ciencia es la mejor arma para obtener conocimiento fáctico. No es segura, pero es mejorable, progresiva y autocorrectiva. La filosofía científica es un paradigma que acepta que la ciencia puede a. Hacer preguntas importantes, no triviales y posiblemente con respuesta. b. Formular respuestas probables. No es lo mismo filosofía científica que cientificismo. Este se divide en enciclopedismo científico. Postula que los filósofos de la ciencia solo deben divulgar los conocimientos más generales obtenidos por la ciencia y unificarlos. La filosofía científica, por el contrario, se encarga de hacer teorías de las teorías. Reduccionismo naturalista. Pretende que todas las cosas sean estudiadas con los instrumentos hechos por las ciencias naturales, desdeñando los demás. La filosofía científica acepta todas las técnicas de comprobación creadas en todos los campos de la ciencia, siempre y cuando éstas sigan el método científico. Toda ciencia aplicada debería usar el método científico en su quehacer. El uso del método científico haría la política más eficaz, pero no mejor moralmente, porque la ciencia puede ser usada tanto para bien como para mal. Solo da la forma, pero no el contenido. Este es obtenido por intereses materiales y, en segundo plano, éticos. 12. El método científico, un dogma más. El individuo dogmático se refugia en sus maestros, libros y tradiciones en busca de la verdad. El partidario del método científico sabe que todo conocimiento es problemático porque es imperfecto, pero perfectible. Hasta el mismo método es perfectible. El científico e investigador no se casa con ninguna verdad porque conoce que el método científico no pretende hallar verdades definitivas. Vive en constante conflicto y disensión con su propio saber. ¿Qué significa ley científica? 1. 4 significados del término ley científica. Los científicos no parecen ponerse de acuerdo sobre lo que significa ley científica. Dependiendo de su formación filosófica, el científico usará el término ley como una relación objetiva entre cuerpos, como una relación entre términos y conceptos dentro de una teoría, o como un procedimiento humano para predecir el funcionamiento de los cuerpos. 2. Nomenclatura propuesta. Se expondrán 4 significados o acepciones de la ley. 1. Ley 1. Es toda relación objetiva en la naturaleza, la sociedad o la mente. 2. Ley 2. Enunciado nomológico o enunciado de ley. Es una hipótesis que se refiere y sustenta en una ley 1 objetiva, siendo su reconstrucción conceptual. 3. Ley 3 o enunciado nomopragmático. Son reglas o procedimientos para regular, controlar o predecir un hecho en un sistema, usando la información que proveen las leyes 2 y datos singulares y específicos. 4. Ley 4 o enunciado metanomológico. Son enunciados generales, reglas metodológicas u ontológicas de las leyes, su forma y su alcance. 3. Ejemplificación de las distinciones. Las leyes 3 pueden incluir información específica y particular como grosor de la membrana, tamaño y distancia de los cuerpos, etc. Las leyes de los hechos no dependen de nuestro punto de vista, pero las leyes 2 sí. 4. Justificación de la distinción entre leyes y enunciados de leyes. La distinción entre leyes 1 y leyes 2 es que las primeras permanecen constantes y las segundas son aproximaciones perfectibles de las primeras. No hay repetición, sino constancia en las leyes 1. La repetición es una ficción humana creada para comprender los hechos nuevos singulares. Las leyes 1, aunque objetivas, son parte del mundo de las ideas, puesto que solo pueden inferirse a partir de hechos singulares que siguen una misma pauta. 5. Justificación de la necesidad de las distinciones restantes. En mecánica cuántica, las leyes 3 no son consecuencias lógicas de las leyes 2, en todos los casos. Esto porque, por lo general, las leyes 3 son los datos de los que dan cuenta los experimentos y no cualidades del objeto en sí. En ciencias sociales se deben distinguir las leyes 2, reconstrucciones conceptuales de reglas universales de la dinámica social, de leyes 3, ideales u objetivos sociales buscados en la práctica, perteneciendo estos últimos a la tecnología social. Por último, las leyes 4 son reglas que guían la construcción de las teorías, son epistemológicas y metacientíficas, y son, por lo general, obligaciones matemáticas. 6. Aplicación de la distinción entre leyes 1 y leyes 2. ¿Son necesarias las leyes científicas? Hay que entender primero lo que es necesario. Necesidad fáctica, relación constante y bilateral entre dos colecciones de objetos, que no podría ser de otra manera. Necesidad lógica, deducible de premisas anteriores y conectada lógicamente con estas. Ante la pregunta de si son necesarias las leyes 1 y las leyes 2, hay 4 posibilidades. 1. LF, lógica y fácticamente necesario. 2. L, subrayado F, lógicamente necesario y fácticamente contingente. 3. Subrayado LF, lógicamente contingente y fácticamente necesario. 4. Subrayado L, subrayado F, lógicamente contingente y fácticamente contingente. A. Las leyes 1 son fácticamente necesarias y lógicamente contingentes, puesto que no son aisladas, constituyen redes en cada uno de los niveles de la realidad. Ahora bien, estas leyes pueden cambiar, pero si lo hacen de forma necesaria también y siguiendo patrones, por lo que hay leyes del cambio de las leyes. B. Las leyes 2 son fácticamente contingentes y lógicamente necesarias, porque al estar insertas en teorías tienen el apoyo de otras hipótesis relacionadas y de la estructura. Si estuvieran aisladas serían lógicamente contingentes, porque habría una cantidad infinita de hipótesis o leyes 2 posibles para explicar un hecho singular aislado.
7. Aplicación de la distinción entre leyes 2 y leyes 3. ¿Es la causalidad una propiedad intrínseca de las leyes? Hay una diferencia entre explicación científica y predicción científica. Las predicciones, aunque se hagan basadas en leyes causales, tienen un componente estadístico importante. Por ejemplo, las predicciones astronómicas sobre el movimiento de los cuerpos son parcialmente estadísticas porque tienen en cuenta el error. 8. Los ideales de la ciencia en términos de los diversos niveles de significación de ley. Se pueden resumir los ideales de la investigación científica en los siguientes. 1. Legalidad. Los hechos singulares son casos específicos de leyes 1. 2. Cognoscibilidad. Las leyes 1 no se perciben directamente, pero pueden inferirse. Sus postulados son generales, llamados leyes 2 o enunciados nomológicos. 3. Limitación y perfectibilidad. Toda ley 2 es válida hasta cierto punto y falible, pero puede perfeccionarse para que sea más precisa y abarque más sucesos. 4. Generalidad del conocimiento fáctico. Los enunciados fácticos particulares son deducidos de enunciados fácticos generales, leyes 2. 5. Sistematicidad. Las leyes 2 están organizadas en sistemas o teorías y unas son deducibles de otras más generales. Las principales se llaman axiomas o principios. 6. Generalidad de los enunciados empíricos. Los enunciados empíricos singulares son deducibles de unos más generales llamados leyes 3, siendo estas las herramientas de la predicción. 7. La legalidad de las leyes. Todas las leyes deben poder ser, en principio, expresadas como ecuaciones. Filosofar científicamente y encarar la ciencia filosóficamente. 1. Lugar de la epistemología en la Universidad Argentina. La Universidad Argentina no le da la suficiente cabida a la filosofía de la ciencia. Hay muy pocos cursos de epistemología, habiendo muchos en comparación de filosofía grecorromana y medieval. El filósofo no está acostumbrado al proceder científico, que arranca por los hechos, luego hace hipótesis, las prueba con experimentos, saca conclusiones, construye leyes para explicar la realidad y por último evalúa y corrige. El filósofo tradicional a veces hace afirmaciones sin prueba alguna. 2. Algunos de los motivos del atraso de la epistemología en Latinoamérica. En Latinoamérica la epistemología tiene una reputación regular que se debe a no se ha difundido la noticia de que la ciencia se está convirtiendo en núcleo de la cultura moderna y no se piensa que, para filosofar correctamente en el siglo XX, sea necesario conocer sus conquistas y problemas más grandes. B. En la última mitad del siglo XX se ha importado la corriente irracionalista, que es un enfoque intuitivo y por tanto no científico. Esta corriente goza de aceptación porque justifica y coincide con el atraso y el analfabetismo que vive la región. Aquí se pretende volver a la economía pastoril y colonial y a la cultura humanista y literaria, por eso triunfan estas visiones oscurantistas más que las iluministas. C. En Latinoamérica hay pocos científicos, aunque se necesitan con urgencia para resolver los problemas económicos y sociales. De los científicos que hay, muy pocos tienen inquietudes filosóficas, por lo que hay una mínima cantidad de epistemólogos. D. Tanto filósofos tradicionales como científicos consideran la epistemología irrelevante, y muchos de los científicos epistemólogos vivieron esta etapa al finalizar sus carreras en las ciencias. Esto se da porque el científico especialista recibe información desde una perspectiva muy reducida y, además, requiere resultados rápidos y abundantes, cuando la filosofía requiere tiempo, paciencia y ampliación de miras. Los científicos jóvenes están apurados por cambiar el foco que hoy se da a la política, la guerra y el deporte, por la ciencia, pero deben entender que la epistemología es la que permite conseguir soluciones mayores a los problemas sociales. Las sociedades avanzadas también pasaron por esto y lograron alcanzar la madurez filosófica. Todo este atraso en materia filosófica es causado por atraso económico y social, del que sufre la región, y se curará cuando ésta progrese. 3. Filosofía y ciencia. Probando las relaciones entre ambos términos, filosofía de la ciencia habla del análisis de los procesos y métodos de la ciencia. Filosofía en la ciencia sería el análisis de las hipótesis y metodologías que participan en la investigación científica, como la naturaleza es cognoscible, todos los sucesos son legales. Filosofía desde la ciencia hablaría de cómo la ciencia dejó de ser especulación ciega, pasó a usar el método científico y a pretender que toda aseveración sea verificable. Filosofía con la ciencia sería una filosofía que no se queda atrás y acompaña a la ciencia, evitando los anacronismos y estudios obsoletos y prestando atención al presente. Filosofía para la ciencia podría tratarse de una filosofía que le sea útil a la ciencia, creando relaciones entre principios o modos de hacer científicos, relaciones inexploradas. Epistemología, que significa teoría de la ciencia, o metaciencia, que significa ciencia de la ciencia, son términos adecuados para englobar las anteriores relaciones. Una filosofía contra la ciencia sería toda filosofía irracionalista y que no siga el método científico. Para ser útil, la filosofía debe respetar a la ciencia, pero sin ser su esclava. Puede cuestionarla y hacer que ésta aprenda de su crítica. La filosofía no debe estar sobre la ciencia ni la ciencia sobre la filosofía. No existe una teoría única de la epistemología, sino construcciones varias y dispersas. 4. Disciplinas contiguas a la epistemología.
Uno de los objetivos de la epistemología es analizar la estructura lógica de las teorías científicas. Por tanto, una de sus herramientas es la lógica, más precisamente la lógica simbólica o logística y la lógica inductiva o inferencia probable. También se usa la semiótica o ciencia de los signos. Dentro de ella está la sintaxis, teoría de las relaciones entre signos, la semántica, teoría de las relaciones entre signos y aquello que designan, y la pragmática, teoría del uso de los signos. Algunos formalistas dicen que la epistemología debería dedicarse a estudiar la lógica y el lenguaje científico, pero no tiene por qué limitarse a esto. También puede y debe analizar los actos y el método usado en la investigación. Es importante fijarse en la historia de la ciencia y en los métodos y no solo en sus resultados. No se debe desdeñar la filosofía tradicional ni considerar que todos los filósofos antiguos estaban errados. Esos principios son importantes e influyentes en la filosofía actual, pero sí deben ser valorados y analizados desde el método científico contemporáneo. Se ha confundido la psicología del conocimiento y la sociología del conocimiento, que en su tiempo pretendieron ser filosofía de la ciencia, con epistemología. La primera estudia las ideas científicas gestadas desde la psique, y la segunda las mismas ideas surgidas en un entorno social particular. La filosofía de la ciencia estudia las bases lógicas, nociológicas y ontológicas de la ciencia. 5. Ciencias y humanidades. La ciencia distingue la cultura contemporánea. La tecnología da cada vez más forma a nuestro mundo, pero también la ciencia ha absorbido disciplinas que antes eran artísticas, como la antropología, la economía, la sociología y la historia, y quizás en un futuro la ética y la estética. La cultura personal y cotidiana se vuelve cada vez más científica, y mientras que en el pasado era tornado de ignorante quien no conociera las obras literarias clásicas, hoy lo es quien no tiene aprendidas las bases de la física, la química, la biología y la economía. Las ciencias son inmensamente más ricas que la literatura y no deben ser consideradas inhumanas y frías. Esto no significa que deba desmeritarse el legado literario, pero sí se debe cambiar el foco del aprendizaje, en la actualidad del literario de antiguo a uno más centrado en la ciencia, ya que es actual y necesaria. Las ciencias son más útiles en la vida cotidiana que la Ilíada. 6. Los estudios epistemológicos de la formación del científico. Algunos objetan que, aunque aprender filosofía y volverse más culto en otros saberes trae beneficios a la vida del especialista, le restará también tiempo y progreso en su investigación, y esto traerá consigo la consecución de menos hallazgos. Aprender epistemología trae estas ventajas. A. No seguirá una filosofía incoherente, ciegamente, revisará y pondrá a prueba su concepción del mundo. B. No confundirá lo empírico y objetivo con lo subconceptual y construido. C. Corregirá las suposiciones que se le presenten. D. Esquematizará las ideas y hará su lenguaje claro y preciso. E. Será cada vez más crítico. F. Mejorará su investigación al ser más cuidadoso en la experimentación y evaluación. G. Se centrará ya no en el resultado, sino en el problema y su explicación, encontrándole objeción a toda teoría. H. Ya no verá a la ciencia como un proceso de suma, sino que considerará que cada solución crea más preguntas, que viejas hipótesis desechadas pueden renacer y que los problemas tienen varias capas. I. Ampliará su visión al percibir más interpretaciones a los fenómenos. J. Se adentrará con mucho cuidado en terreno nuevo, no aceptando con confianza hechos que encajen en teorías ya establecidas y respetadas. 7. El aprendizaje y la enseñanza de la epistemología. No es difícil que un científico se interese por la filosofía, tanto como si lo es que un estudiante de filosofía adopte una visión científica. Para enseñar epistemología se debe conocer de ciencia actual y de investigación. Trataré de ser corto para que el video no quede demasiado largo, aunque ya quedó demasiado largo, va más de media hora. No hay muchas reflexiones personales que aportar en este caso. Yo considero que Mario Bunge es un maestro epistemólogo de los mejores que hay. Tiene otros libros muy buenos que ojalá pueda traer al canal más adelante y lo recomiendo muchísimo. Y pienso que este libro es muy bueno, es un poco técnico y difícil de roer al principio, pero hay que aprovecharlo, reflexionarlo muy bien para sacarle todo el jugo. Y nada, eso es todo. Suscríbanse si les gustó, denle like, compartan, comenten y nos vemos.